Iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies, para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Nos despedimos y esperamos pronto poder conocerte. Hoy, como cada semana, nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Nosotros somos Bienvenido Ulises Ochoa y Pati Portugal. Hoy traemos un tema muy importante para ustedes, como es el carácter. El carácter, fíjate, es una palabra tan corta y tan difícil, ¿verdad? Hoy vamos a leer Santiago 5:12 y dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí
y nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fíjate, Ulises, qué palabra tan corta y qué difícil es el carácter, porque yo leía un poco sobre un libro que se llama El carácter es rey, y decía que nuestro carácter es lo que nos va a sostener siempre en situaciones difíciles y nos va a sostener cuando nosotros necesitamos tener el carácter firme, porque no nos va a sostener nuestras cualidades, o que yo soy muy bueno en esto, yo soy muy bueno. No, sino lo que te va a sostener siempre va a ser el carácter, porque sobre todo nosotros tenemos que mostrarlo como hijos de Dios cuando tenemos una situación difícil, cuando estamos pasando una crisis, y todos los seres humanos, yo creo que todos los seres humanos estamos pasando crisis una tras otra, cada semana estamos pasando por cosas difíciles, y sin embargo tenemos que mostrar nuestro carácter y nuestra identidad en Dios para que sepamos quiénes somos, y entonces no nos vamos a espantar, a amedrentar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces siempre ha sido así, el carácter siempre que Dios nos da es un carácter fijo, es un carácter fuerte, es un carácter con identidad en Él. Es un carácter que debemos de mantener y de demostrar día a día a nosotros mismos para poder ser más fuertes en Él. Sí, le damos la bienvenida a cada persona que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales, a través del Face. Es una gran oportunidad que nos permitan llegar a sus hogares. Y recuerden, si quieren contactarnos al teléfono 5932-9128, con gusto recibimos sus llamadas. Es muy interesante cuando tú hablas acerca del carácter, porque mucha gente confunde carácter con temperamento o actitudes. Entonces, el carácter es el conjunto de cualidades no solamente psíquicas, sino también afectivas, ¿verdad? Que regulan, por así decirlo, quién soy como persona. Y cuando yo entiendo quién soy como persona, entonces va a ser la conducta de cómo me voy a comportar. La Escritura dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hace unos programas atrás hablábamos y decíamos que de alguna manera fuimos acondicionados, o fuimos, como por así decirlo, fuimos insertados en una mentalidad de mentira, ¿no? O sea, la cultura, sobre todo la cultura latina, decíamos que miente mucho por las circunstancias. Por ejemplo, decíamos, si vas a ir a una fiesta y tú no piensas planear, y no tienes planeado no ir porque tienes un compromiso, y alguien te invita a esa fiesta y tú dices sí, cuando alguien te pregunta ¿por qué le dijiste que sí? Es que sentí tan feo que no quise desanimarlo, ¿no? Entonces, al final está tan permeado en nosotros esa cultura de la mentira. Y tiene que ver con el carácter, porque al final son cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos definir el carácter como quién soy cuando nadie me ve, o sea, cómo me comporto cuando nadie está presente, porque cuando estamos presentes, pues somos acondicionados por la figura. Si es una figura, si está nuestro padre o nuestra madre, hay una figura de autoridad, o si está nuestro jefe en el trabajo, hay una figura de autoridad. Pero la pregunta sería, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Cómo me comporto cuando nadie me está observando? Sí, fíjate que sí es muy importante eso, porque normalmente nosotros somos de una manera cuando estamos en casa, o cuando estamos en confianza, o estamos en familia, a cuando hay una autoridad arriba de mí. Normalmente nosotros lo que tenemos que hacer es ser siempre los mismos en Dios, el mismo en Cristo. Decir, bueno, Dios me ha dado una identidad, y esa identidad de hijo, esa identidad es la que yo siempre tengo que estar mostrando, dando un testimonio hacia afuera. Porque si dicen, no sé si has escuchado que muchas veces es cristiano y hace esto, es cristiano y habla así, es cristiano y X, Y y Z. Y entonces nosotros tenemos que mostrar ese carácter que Dios nos ha dado en Él, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no ser volubles, ¿no? Porque somos de una manera en casa quizás y de otra manera fuera.
pero como dicen, debemos de mantenernos siempre de una manera como hijos de Dios. No porque yo quiero quedar bien con las personas, o porque yo quiero quedar bien con el jefe, o quiero quedar bien con la esposa, voy a ser de una manera que no soy. Tengo que ser como soy yo realmente, pero en Cristo, porque yo he escuchado, no sé si tú has escuchado una frase que dice, ¿cuál es el mejor carácter? El mejor carácter es el mío, pero sujeto al Espíritu Santo, y es muy diferente. Sí, desafortunadamente, todo lo que aún los ámbitos eclesiales acondicionan a que la persona tenga una dualidad de pensamiento. Déjame aclarar esa idea. Porque hablamos del mundo espiritual y hablamos del mundo secular, hablamos del mundo y entonces hay personas que se comportan de una manera en un entorno, porque eso es parte del carácter, lo que nos diferencia de los demás seres vivos, nos diferencia ese entorno, ¿no? Pero hay personas que se comportan de una manera en un lugar y se comportan de otra en otro lugar. Me llamó mucho la atención una vez que estaba viendo una ilustración de un niño que llegó a la congregación o lugar donde se reunía la congregación, y entonces terminó la reunión, salió la reunión, y entonces el niño no salía, entonces se quedó sentado en la silla. Entonces vino un ujier y le dice, oye, ya terminó la reunión, y el niño no se agarraba a la silla. Entonces fueron por el pastor y le hablaron, y dijeron, pastor, el niño no quiere salir. Entonces ya fue el pastor y dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien. Y le dice, ¿por qué no te quieres ir? Dice, yo no me quiero ir porque aquí mi papá y mi mamá se comportan de una manera y en casa se comportan de otra. Y entonces, al final de cuentas, el carácter tiene que ver con la manera, la actitud, cómo nosotros nos comportamos en todos los aspectos de la vida, por así decirlo. Y cuando lo suscribimos al ámbito congregacional, pues a veces salimos con esa dualidad de pensamiento, ¿no? El mundo espiritual, el mundo secular, la vida del espíritu y la vida del mundo. Entonces, en la dualidad de las personas en su mente hay como una dualidad. Y entonces piensan que estar en un lugar las acondiciona, por así decirlo, para comportarse de una manera, y salen de ese lugar y se comportan de otra manera, es lo que tú decías, porque la gente expresa. Cuando el carácter, la razón, lo que nosotros somos, nos define. Y entonces esa definición nos tiene que ayudar para que nosotros seamos hombres y mujeres entendidos en las conductas. Mi conducta tiene que ser la misma, por eso yo decía hace un rato, que es el carácter. Es cómo puedo medir el carácter. La manera de medirlo es cómo me comporto cuando nadie está conmigo, cuando yo estoy solo, cuando yo tengo que tomar decisiones, si trabajo bien o no trabajo, si pierdo el tiempo en mi trabajo o no lo hago, si hablo la verdad o no lo hago, si voy a ser proactivo y productivo o no lo hago. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Y es interesante que el apóstol nos dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Sí, fíjate bien, ahorita que estabas comentando eso, yo recuerdo cuando hablábamos con una familia que decía que dentro de la congregación es una familia es una familia ejemplar, el papá, la mamá, los hijos, pero cuando ves la crisis que hay relacional en la casa, dentro de casa, entonces es muy triste porque dices, bueno, a ver, aquí en la congregación venimos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sana, va a sanar nuestro corazón, nuestra mente, lo tiene que hacer, porque la palabra de Dios siempre va a traer un resultado positivo en nuestra vida. Y dices, qué triste verlo, que en casa somos totalmente diferentes y quizás hasta agresivos con los hijos o con los padres o con los abuelos, y eso debemos de dejarlo de hacer. Debemos de dejarlo de hacer porque tenemos que respetar a los ancianos, respetar a nuestros padres, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que ya dejemos de estar diciendo sí te llamo y no te habla jamás, y sí nos vamos a tomar un cafecito, pero ese café nunca llegó, y entonces dile que no estoy, o sabe que es que no he venido porque se enfermaron mis hijos. O sea, ya
ya como que yo creo que esa cultura que nos ha permeado durante tanto tiempo, ya tenemos que soltarlo, ¿no? Ya como hijos de Dios debemos ya de ser diferentes. Sí, aquí es muy interesante que nosotros pongamos un principio que nos va a ayudar. Sí. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo y lo hacemos el Señor de nuestra vida, entonces dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Es decir, es como si nos sacaran de un ambiente para meternos en otro ámbito. Entonces, en este ambiente de la potestad de las tinieblas era todo lo que estamos, la apariencia, la mentira, el engaño, la flojera, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con malas actitudes que al final revelan un carácter deficiente. Pero cuando llegamos a Cristo, dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces, al ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, nosotros tenemos que entender y comprender que ahora pertenecemos a una cultura diferente. Dios nos hace reyes y sacerdotes. Entonces, como reyes y sacerdotes, yo tengo que aprender el código, por así decirlo, la manera de cómo relacionarme en este reino. Y entonces, yo tengo que crecer. Acá yo tenía la filosofía del que no tranza, no avanza, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y acá en el reino te dicen, no, ¿sabes qué? Eso ya no funciona. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ser mejor? Sirve. Y entonces entramos como en ese conflicto porque afecta nuestros intereses y entonces yo tengo que empezar a crecer de acuerdo a quien creo que soy. Y en la medida que yo aumento mi comunión con Dios, mi conocimiento en la Escritura, mi profundidad en la vida del Espíritu, eso va a hacer que mi actitud sea moldeada, por lo tanto empieza a haber una transformación y entonces yo empiezo a darme cuenta que la manera en la cual yo me conducía de aquí, mintiendo, haciendo cosas diferentes, acá no va a funcionar. Acá no puedo ocultar nada porque delante de los ojos de Dios soy transparente. Y entonces, si yo tengo que crecer en el reino, tengo que empezar a afinar, tengo que empezar a cambiar aquellas cosas que de alguna manera acá me funcionaban, pero aquí no me funcionan. ¿Por qué? Porque acá era la mentira, la trampa, el engaño, pero acá tiene que ser el servicio, la verdad, la justicia, la paz. Y entonces entra uno en gran conflicto porque no tenemos un conocimiento. Las personas llegan, pero no tienen un conocimiento profundo de quién es Dios y menos de quién es Cristo. Y entonces, al no tener ese profundo conocimiento, entonces nosotros empezamos a batallar con el carácter. Hay una deficiencia y yo lo digo de esta manera, el defecto del hombre afecta su eficacia. ¿Cuántos hombres vemos que tienen un gran potencial, tienen una gran proyección, no solamente en el ámbito eclesial, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, pero tienen un defecto y ese defecto o son mentirosos o son abusivos o tienen una maña por ahí escondida? Ese defecto les va a afectar su eficacia tarde o temprano, porque tú puedes ser sostenido un tiempo por tus cualidades innatas, tu palabra, tu versatilidad, pero al final lo que te va a sostener es el fundamento del carácter. ¿Quién eres? Fíjate, podemos poner este ejemplo cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, no sé, cualquier tipo de empresa, y tenemos un jefe que es muy bueno en lo que hace, que quizás sea un buen vendedor, un gran mercadólogo, no sabemos, pero su carácter es terrible. Entonces, las personas normalmente no queremos estar cerca de esas personas que tienen un carácter terrible. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es lo que te están transmitiendo? ¿Qué te están transmitiendo? Te están transmitiendo agresividad, te están transmitiendo ¿qué? A lo mejor sus traumas, sus frustraciones, claro. Y empiezan como a maltratar a las personas porque son el jefe, ¿no? Es un ejemplo. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos que pensar siempre que entre más alto lleguemos, siempre tenemos que ser más humildes. Uh-huh. Decía un jefe que solamente se infla lo que está vacío. Wow. Y se infla lo que está vacío es
Cuando nos subimos, decimos nosotros, ¿no? Nos subimos al tabique y nos mareamos. Entonces, yo creo que ese carácter nos tiene que sostener en todas las circunstancias, en todo lo que estamos viviendo hoy en día, las cosas negativas que siempre estamos escuchando en las noticias, malas noticias, y que entonces debemos nosotros de decidir qué vamos a escuchar, de qué nos vamos a estar alimentando, porque eso, la verdad es que sí afecta a nuestro carácter. Claro, nosotros tenemos una identidad propia, pero también al relacionarnos con los grupos sociales adoptamos ciertas características y ahí entonces entramos a un mundo a veces difícil, hostil, duro, donde nosotros tenemos que mostrar realmente lo que somos. O sea, al final, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros tenemos, al estar en Cristo, tenemos su esencia, tenemos su naturaleza, tenemos sus atributos. Y entonces ahora yo no puedo vivir como vivía en el mundo sistema. Eso es lo que está trayendo mucha confusión a la sociedad hoy. Porque la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que esta persona tiene conocimiento de Cristo, habla de Cristo, pero vive de esta manera? Entonces, ¿por qué? Porque ellos han adoptado, voy a usar una palabra en paréntesis, o voy a usar esta idea entre paréntesis, han adoptado una religión que solamente se pone en el ropaje de cristianos cuando van a una reunión. Y entonces es esa dualidad de pensamiento, ¿no? El mundo espiritual y el mundo natural. El mundo natural son los demás días, pero el mundo espiritual solamente es un día o 2 horas a la semana o 4, no sé, dependiendo la continuidad o la regularidad con que yo asista a una congregación. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra mundo, es el cosmos, es el sistema. Y entonces no hay un mundo secular ni un mundo espiritual, el mundo es el mundo. Y Dios nos ha establecido en este mundo como iglesia para que nosotros seamos sal, para que nosotros seamos luz, para que nosotros seamos un referente. Pero aquí está uno de los problemas, uno de los grandes desafíos de la iglesia en este siglo. Si nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, nuestro carácter no está definido, entonces yo tendré una carencia, me sentiré todavía que me hace falta algo. Y entonces hay personas que no han entendido la obra de Cristo. El carácter, si son las características, rangos, hay actitudes que manifiestan un carácter como es la bondad, el servicio, la fidelidad, en fin, hay muchas características que manifiestan la personalidad de alguien. Pero esa dualidad de pensamiento en la cual vive mucha gente vive en esa dualidad de pensamiento que suscribe solamente la vida espiritual a un espacio, pero que no entendemos que la vida de Cristo vive y mora en nosotros y que su Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día y que nosotros en esencia somos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender realmente lo que Dios nos ha dado. Y entonces mucha gente no vive a la altura de su llamado o por ignorancia o por el desafío que implica es vivir a esa altura, a ese llamado. Y entonces aquí nosotros entramos en esa dinámica en la cual nosotros tenemos que entender y lo único que nos va a ayudar para mejorar es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es ser veraz, sin doblez. Tú sí es sí, tú no es no. Y a veces nosotros tenemos que aprender de una manera correcta a decir no, gracias, permitirnos el no. Y entonces le decimos a esa persona, mira, me gustaría estar contigo, pero ya hice otro compromiso. Y entonces lo tiene que entender, ¿por qué? Pero al no hacerlo, creo que a todos nos ha pasado esta experiencia, que tú invitas a todo mundo y todo el mundo te dice que sí, te preparas con mucha comida, te preparas con muchas cosas y nadie llega. O llegan los menos y dices, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Hiciste un gasto, preparaste algo y no solamente gastaste, sino tu expectativa y tu corazón es lastimado. Entonces es preferible decir no, o ese tipo de cosas como ay, te encuentras a alguien, híjole, estaba a punto de llamarte, ¿no? Cuando salen esos clichés que no funcionan. Entonces, al final de cuentas, el carácter es ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando estoy rodeado de gente? ¿Y quién soy cuando estoy
en la comunión con Cristo. No debiera en ninguno de esos aspectos haber una variante. Tendríamos que ser los mismos, transparentes, Claro que sí. con las mismas actitudes. Sin embargo, nosotros tenemos que entender y comprender que al ser la imagen y semejanza de Dios y al ser la sal y la luz de la tierra, nosotros tenemos una gran responsabilidad. La sal tiene un elemento de conservación. Nosotros tenemos que darle sabor y conservar esta sociedad. Cada día vemos una sociedad más decadente. Y entonces todo mundo tratamos de culpar a muchas cosas. Pero la realidad es que todo cambio inicia con uno. Todo cambio inicia con uno. Si Dios ya nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos metió en su reino, o nos insertó en su reino, entonces tenemos otro ámbito, tenemos otro hábitat, tenemos otra manera de ser edificados, tenemos otra manera de adquirir conocimiento, tenemos otra manera de poder crecer, no solamente en nuestra comunión con Cristo, sino como personas, como padres, como esposos, como hijos, como ente productivo. O sea, lo que el Evangelio produce en la vida de una persona es maravilloso. Hay un cambio integral, hay un desafío profundo, pero al solamente pensar de una manera o al limitar a alguien de una manera, lo estamos coartando. El apóstol Pablo nos da muchas ideas, pero quiero tomar una idea de Salomón. Dice que el comienzo de la sabiduría, ¿verdad? Dice Salomón, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor, y conocer al santo es tener discernimiento. Esa dice una versión. Otra versión dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, nosotros tenemos que empezar, si somos la imagen de Dios, al ser trasladados a este reino, tenemos su semejanza, sus atributos, su naturaleza. Entonces, primero tengo que identificarme con lo que ya no soy, desquitar lo que ya no soy para adoptar lo que soy. Entonces, aquí hay un proceso de quitar y poner. Cada día tengo que morir a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Cada día tengo que estar diciendo, bueno, pues antes me gustaba mentir, pues ahora ya no puedo mentir. Antes me gustaba exagerar, ahora ya no puedo exagerar. Antes me gustaba llegar y no hacer mi chamba, pues ahora tengo que cambiar. O sea, todo eso tiene que empezar a cambiar. Porque antes me gustaba presumir o ser presuntuoso y ahora ya no lo voy a hacer. Porque es un cambio. Al final de cuentas, el Evangelio es un cambio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero provoca un cambio integral. Y el cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, yo tengo que entrar en un ejercicio de estar muriendo y a la vez renaciendo. ¿Qué significa eso? Estar muriendo aquellas cosas a las cuales están tatuadas en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, porque hay cosas que la gente tiene muy arraigadas. Por ejemplo, yo platico con mucha gente, le digo, ¿cómo estás? No, pues hay más o menos, ¿no? Pero no están viendo la grandeza de lo que Dios está haciendo. Y entonces digo, ¿qué tal tu trabajo? Bueno, yo como que medio trabajo porque medio me pagan, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas están tan arraigadas, ¿no? El que no tranza no avanza, el que no, tú hazte tonto, el trabajo se va a hacer es despacio. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio. Sí, fíjate, en este segundo segmento vamos a hablar un poco sobre todo lo que nos enseñaron nuestros padres de que nosotros debemos de tener palabra. Y eso, tener palabra es muy importante porque eso va a definir quién vas a ser en el futuro. Ok, amigos, vamos a un corte, regresamos, no olvides los teléfonos en cabina, 59 32 91 28, haznos tus comentarios, enseguida regresamos. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar.
Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Le saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas... Teléfonos del estudio 5932-9128, si quieren hacernos algún comentario. Y estamos hablando hoy sobre el carácter. Y decíamos que el carácter es muy importante para todas las personas porque nos va a sostener en una situación difícil y en la vida. Claro. Porque si somos una persona que todo lo vemos mal, que somos pesimistas, no, ¿y qué tal si hago esto y si me va mal? Oye, ¿por qué no pones un negocio? No, pero si pongo el negocio y no funciona. Oye, ¿y por qué no sales y estudias algo? No, pero es que Cristo ya viene y por eso yo ya no estudio. Oye, entonces yo recuerdo mucho los consejos de mi mamá cuando me decía que tu palabra sea así, que tú tengas palabra, que tengas palabra. Para nosotros y en la familia es muy importante tener palabra, que todo lo que vamos a decir lo tenemos que decir con mucho cuidado, porque si decimos algo es porque lo tenemos que cumplir.
Y entonces, imagínate si no lo hicieras, no lo cumples, y entonces cómo vamos a quedar ante los demás y ante uno mismo, ¿no? Entonces, por eso sí debemos de cuidar mucho lo que dice en Santiago, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que también las otras personas que le estamos dando testimonio no digan, ay, pero me dice siempre el pastor, o me dice siempre, y no lo cumple, ¿no? Y no llegó, o me dijo que hiciéramos esto y ya no me dio ninguna respuesta. Entonces, el carácter siempre nos va a sostener en el trabajo, en la escuela, dando clases, en nuestra casa, en nuestro hogar, siempre. Pero es un carácter sujeto al Espíritu Santo, que ahí hay una gran diferencia. Porque el carácter no quiere decir que debemos de ser gritones, o que debemos de ser groseros, o que debemos de ser siempre como muy legalistas, o muy, no, sino que debemos de sujetar nuestro carácter al Espíritu Santo para ser como Él dice que seamos. Por ejemplo, la blanda palabra aplaca la ira, y normalmente eso no lo hacemos. Sí, se nos olvida porque realmente... yo lo digo de esta manera, nada revela el carácter del hombre que el momento del conflicto. Podemos pensar que una persona es muy tranquila, podemos pensar que una persona es muy quieta. Sin embargo, cuando llega un conflicto, realmente ahí se revela el carácter de esa persona. Para algunos puede ser pasivo, para otros puede ser agresivo, para algunos puede ser tranquilo, para otros puede ser violento, en fin, son las características que definen a un individuo. Pero cuando traemos ese carácter, como lo acabas de mencionar, sujeto al Espíritu Santo, entonces yo tengo que entender que el mejor carácter es el mío cuando está sujeto al Espíritu Santo. El problema es que no sometemos en nuestro carácter al Espíritu Santo. Estaba pensando ahorita en lo que tú decías, ¿no? De que nos fueron improntadas cosas, valores, principios que de alguna manera nuestros padres nos dieron, por así decirlo, nos inculcaron. Pero también, yo tengo que entender dos cosas. Número uno, que en Cristo soy una nueva criatura. Número dos, tengo que transformar mi manera de pensar para que pueda empezar a comprobar la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero también hay un principio en la Escritura, dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tiniebla. Entonces, ojo, o sea, al final tú puedes estar hablando con una persona, pero si esa persona tiene un lente mal, por así decirlo, un lente malo, todo va a ser malo. No, es que no se puede, es imposible, está duro, es que la enfermedad, es que la escasez, en fin, va a estar porque su lente es malo. Pero si su ojo es bueno, entonces va a decir, yo creo que se puede, te va a costar trabajo, pero creo que Dios puede ayudarte a sacarte adelante de esta circunstancia. Claro, en fin, claro. Influye mucho, ¿por qué? Porque tiene que ver con el carácter, lo que yo soy. Entonces yo digo, nada revela el carácter del hombre que el momento del conflicto. Y entonces es en este momento del conflicto cuando yo debo sacar quién soy. No lo que yo creo que soy, sino realmente quién soy. Y entonces, ¿dónde se ve eso? En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento del conflicto. Hay algunos que salen corriendo y hay otros que no, pues, se detienen, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí viene a mi mente cuando David está regresando de una batalla que ni fue a la batalla, porque lo regresaron, pero al llegar a su casa o al llegar a donde estaban, no hay esposa, no hay hijos, no hay nada, perdieron todo. Y dice que le lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y eso es normal. ¿Quién no ha sufrido una pérdida? Cuando sufres una pérdida, pues obviamente pues hay dolor. No solamente, y si es emocional, si es económica, hay dolor. Hay un dolor que solamente aquellos que hemos sufrido pérdidas sabemos cuál es el dolor. Pero hay dos tipos de personas. Todos los demás se empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas, pero después de eso empezaron a culpar a David, que por culpa de David ellos habían perdido todo. Y normalmente así es, cuando primero viene el enojo, la reacción, pero después buscamos quién es el culpable, ¿no? Quién es la persona que provocó esto. Y entonces, ese es un tipo de persona.
Y dice la Escritura que mientras eso estaba sucediendo, hay otra parte que dice, mas David se fortaleció en el Señor. Entonces, quiere decir que cada día nosotros vamos a enfrentar prueba, lucha, aflicción, pero tú determinas si te pones a llorar o te fortaleces en Dios. Y fíjate que es fácil decirlo, pero es muy difícil mantenernos cuando estamos pasando por una crisis o una enfermedad terrible, porque sí decimos, sí nos tenemos que mantener, pero cuando te duele todo el cuerpo, cuando estás en esa enfermedad, cuando estás postrado en cama, es cuando más debemos de sostenernos de Dios y de nuestra fe en el Señor, que Él es nuestra fortaleza, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está al amparo de nosotros, que podemos confiar en Él, que nuestra fe nos tiene que sostener, el carácter de decir, yo voy a salir adelante y Dios está conmigo. Entonces todo eso es muy importante, porque cuando estamos frente a la crisis es cuando más fuertes tenemos que ser en el Señor. Yo recuerdo cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos inculcaron todas esas valores. ¿Por qué lo hemos perdido? Yo creo que todas las familias debemos de ser mejores familias y decir, voy a retomar lo que mi abuelo me decía, retomar lo que mi mamá me enseñó, lo que mi padre, tener palabra, cumplir lo que estoy diciendo, no mentir. O sea, son muchas cosas que van a influir en nuestro carácter y que podemos salir adelante. Claro que sí podemos salir adelante de la mano de Dios, siempre preguntándole a Dios cómo debemos de hacer las cosas, pidiéndole sabiduría, enseñanza, conocimiento, inteligencia, porque si no pedimos todas esas cosas, entonces en mi carácter, en mi ofuscación, en lo que yo creo, voy a tomar decisiones y entonces después ya no sé cómo salir de eso. Entonces, yo creo que sí debemos de siempre estar preguntándole a Dios, estar escuchando o leyendo Proverbios, que son los libros de sabiduría y Eclesiastés, para saber cómo vamos a hacer o cómo podemos solucionar un conflicto a través de la palabra de Dios. Sí, yo creo que el modelo adquirido, es la palabra correcta, el modelo adquirido, no nos lleva a la Escritura. La Escritura es el libro, por así decirlo, el libro de libros. Todo va a pasar, excepto la palabra. Por eso te decía, viene a mi mente ese pasaje cuando David estaba ahí. Era una prueba de carácter. Claro. No solamente había perdido su vida, su familia, había perdido sus pertenencias. Y no solamente había perdido sus pertenencias, ahora la gente hablaba de matarlo. Y entonces era una crisis profunda. Y mientras todo el mundo se lamentaba, él decidió fortalecerse en el Señor. Mientras todo el mundo se lamentaba, entonces tenía que sacar de sí mismo, de la fortaleza en Dios, la respuesta al problema. El apóstol Pedro nos da una lista. El carácter es rasgos bondadosos, o tiene rasgos como bondad, amabilidad, servicio, también tiene rasgos como enojo y otras cosas. El apóstol Pedro nos da una lista y nos dice que a nuestra fe tenemos que añadirle virtud. Entonces, a la virtud tengo que añadirle conocimiento. Al conocimiento tengo que añadirle dominio propio. Entonces, quiere decir que cada día, cada reto que yo estoy enfrentando, cada situación que yo estoy manifestando, va a revelar quién soy. Entonces, la gente dice, ay, es que Dios la trae conmigo. No, es que Dios está trabajando en ti. Algo que las personas no pueden entender es que Dios comenzó una obra y la va a perfeccionar. Entonces, la perfección es como Dios, como el gran arquitecto y perito, va a decir, esto no me gusta, daño, ¿no? Te hace daño, yo te lo voy a quitar. Y la manera religiosa que nosotros pensamos es que voy a orar y el Señor ya automáticamente me lo va a quitar. No, me va a meter por el proceso para que yo pueda entender. Puede entender que el proceso es cambio. Entonces cuando digo, es por esto, entonces yo tengo que
empezar a añadir. Hay cosas que ya están en mí, que Dios me ha dado, pero hay otras que tengo que añadirlas. Tengo que, por ejemplo, a la fe le tengo que añadir virtud, a la virtud le tengo que añadir conocimiento. Y es aquí donde yo tengo que empezar una dinámica de interactuar con la palabra, interactuar con la escritura, para que ella me dé luz a mí en donde yo puedo crecer. Y después de que yo adquirí conocimiento, entonces al conocimiento tengo que agregarle dominio propio. Ojo, dominio propio y no demonio propio. Ojo, porque algunas personas tal parece que les haces algo y sale como el genio de la lámpara, ¿no? O sea, ¡boom! Se destapa, no sé. No, ojo, tengo que añadirle dominio propio. Y entonces es ahí donde yo enfrento la circunstancia, y a veces vienen circunstancias que nos pueden sacudir terriblemente. O sea, ojalá que todos pusiéramos, mira, que venía el Señor, nos dijera, tal día, a tal hora te va a pasar. No, simplemente la circunstancia llega, el conflicto llega, la enfermedad llega. Pero ¿qué pasa con esas personas que te dicen, bueno, yo soy así porque mi papá es así, yo soy así porque mi mamá es así? Entonces, por ejemplo, si el papá no trabajaba por cualquier cosa, yo como hijo tampoco voy a trabajar. Si el papá no le gustaba salir de la casa y siempre quería estar en la casa, yo voy a ser así y no voy a salir de casa, o no voy a intentar salir adelante, trabajar, desarrollarme, estudiar una carrera. Muchas personas dicen, oye, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué tienes así soy? Así me hicieron, así me formaron, así era mi mamá, así era mi papá. Pues sí, así eran. Pero nosotros como hijos de Dios, y como nuestro carácter está sujeto al Espíritu Santo, y Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, entonces eso tenemos que desecharlo, tomar lo bueno de nuestros padres, de nuestras enseñanzas, de todo lo que hemos aprendido, de nuestras experiencias, porque no solo aprendemos en casa, también aprendemos fuera de casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, aprendemos muchas cosas. Y entonces tenemos que poner lo mejor, tomar lo mejor, y yo irme formando mi propio carácter, mi propia opinión, porque no voy a ser como mi padre era, o como mi madre era, o como mi tío era, sino sujeto al Espíritu Santo. Yo al principio decía que es un proceso interno, que Dios viene a trabajar interno para que de lo interno salga algo externo. Sí. Cada día, todas las personas en este planeta Tierra hacemos elecciones, decisiones y acciones. Nos elegimos levantarnos temprano o no levantarnos temprano, elegimos bañarnos o no bañarnos, elegimos qué ropa vamos a usar. Y una vez que hacemos una elección, entonces hacemos una acción. ¿Ok? Claro. Y una elección, una decisión y una acción. Es una realidad que nosotros a veces recibimos una mala influencia, por así decirlo, de nuestros padres. Hubo cosas muy buenas que nos dieron, pero otras que realmente no son tan buenas. Yo tengo que desechar aquellas cosas o desplazar. Y aquí hay algo que no nos va, ojalá lo pueda transmitir correctamente. Cuando hablamos, mucha gente habla de guerra espiritual, y no estoy diciendo que no exista, pero más bien es una guerra de desplazamiento, donde yo estoy desplazando lo que me fue dado para adoptar lo que Cristo me ha dado. Entonces, es cuando yo empiezo a ser consciente de que aquí en el mundo sistema yo trabajaba de una manera, operaba de una manera, pero en el reino yo tengo que añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio tengo que agregarle paciencia. Qué difícil la paciencia. Y entonces a la paciencia tengo que piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal entonces y dice al afecto fraternal amor. Al final es una serie, como una lista de ir añadiendo cada día. ¿Para qué? Para que mi carácter sea conformado a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta del creyente. La meta del creyente es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Sí. Hasta que todos lleguemos a la estatura del conocimiento, a la unidad de la fe. Es decir, Dios inicia en nosotros un proceso para meternos en una dinámica, por así decirlo, y en esa dinámica va a quitar aquello que nos está estorbando. Y entonces, pero no va a decir, a ver, te lo quito y ya no, sino que yo me desprendo de ello. Por eso el apóstol Pablo dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué significa esto? Que yo ya en Cristo ya morí. Y lo que ahora vivo, vive Cristo en mí. Y si Él vive en mí, entonces yo tengo una nueva genética, una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar. Y entonces es aquí donde entra ese conflicto de renovar mis pensamientos. Y tampoco podemos culpar a otros sobre lo que nosotros decidimos, sobre lo que nosotros hicimos y las consecuencias que pasen por esa mala respuesta o por ese carácter explosivo. Tampoco podemos culpar, es que tú, es que los hijos, es que los niños, es que tú. No. Nosotros somos responsables de nuestro carácter y de cómo tratamos a los demás, de nuestras decisiones y de todo lo que estamos haciendo ante Dios, diciendo a los demás, porque muchas veces decimos, bueno, pregúntale a Dios y Dios Él es el que nos va a guiar, nos va a dar sabiduría para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Pero si no le preguntamos y después estamos llorando, entonces eso es lo que nosotros debemos es la inteligencia. Nosotros vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios y entonces esa es aplicarlo, esa es inteligencia en el momento que se necesita. La sabiduría. La sabiduría. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos de desplazar todo eso de nuestra mente. Debemos de desplazar de esa cultura, de esa enseñanza, de todo lo que y tomar lo bueno y lo que nos da consejo Dios a través de su palabra, porque a veces ni lo que yo pienso es correcto. Sí, desafortunadamente nosotros no usamos el manual. Nosotros tenemos, la escritura es un manual de vida, es sabiduría de ayer para vivir un mejor presente y un excelente futuro. Lo que no hacemos es un ejercicio. Si usáramos los principios de la escritura en nuestro diario vivir y le incorporáramos la escritura en nuestra manera de hablar, nuestras vidas serían otras. Por ejemplo, a ver si nos da tiempo en 2 minutos. ¿Cuántas veces las mujeres se enfrentan conflictos con sus esposos? El esposo tuvo un mal día y la mujer tiene un sexto sentido. Desde que el esposo estaciona el carro, entonces la mujer sabe que viene enojado, viene con conflicto. Entonces la mujer para sus antenitas y dice, conflicto. Y entonces ella se para así y el esposo llega y se azota la puerta porque se cerró, pero realmente la azotó. Y entonces la mujer dice, más conflicto. Y entonces dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás, amor? Y de repente el esposo suelta una serie de cosas diciendo toda su frustración, todo su enojo, viene y lo descarga ahí. Entonces la mujer se enfrenta ante una elección, decisión y acción. O le grita más fuerte y también descarga sus cargas diciendo, sí, yo también aquí en la casa hago esto, tengo que lavar tu ropa, en fin. O usa un principio de la escritura. Como tú lo mencionaste hace un rato, la blanda respuesta aplaca la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Ese es un principio. Y entonces en ese momento yo tengo que usar la asertividad, dejar lo que estoy haciendo, acercarme a él y decirle, a ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Eso va a hacer que esa circunstancia cambie. Obviamente, a veces no tenemos el temperamento, a veces no tenemos la paciencia, a veces no tenemos el dominio propio para hacerlo. Por eso la lista que el apóstol Pedro nos da es una lista que tenemos que seguir trabajando todos los días. A mi fe yo tengo que añadirle virtud, a la virtud tengo que añadirle conocimiento, al conocimiento tengo que añadirle dominio propio, al dominio propio tengo que añadirle paciencia, a la paciencia tengo que añadirle piedad, a la piedad tengo que añadirle afecto fraternal y al afecto fraternal tengo que añadirle amor. Es una lista de cualidades y características que a mí van a fortalecer mi carácter. Y cuando venga el conflicto, voy a responder de acuerdo a lo que ya está en mí. No a lo que va a venir de afuera, sino a lo que está en mí. Y entonces esa circunstancia va a hacer que las cosas cambien. Sé que se nos agota el tiempo.
en este tema, pero no quisiéramos dejar este espacio sin antes orar por aquellas personas que de alguna manera están pasando por una circunstancia. Y muchas personas yo creo que van a decir, bueno, ¿cómo yo cambio mi carácter si soy así? Bueno, deja que Dios te enseñe, alumbre tus ojos con la palabra para que te dé luz a ver dónde puedas cambiar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de compartir este principio y lo importante que es nuestro carácter. Gracias porque tú nos has trasladado de la potestad de las tinieblas y nos has traído un reino. Y ese reino es inconmovible e invencible y maravilloso. Por eso nosotros hoy tenemos que salir con un desafío en nuestro corazón de ir añadiendo a cada uno de nosotros a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así cada día a través de tu escritura, Señor, revélanos, ilumina a cada persona, ilumínanos a cada uno de nosotros para ver esas deficiencias en nuestro temperamento, nuestro carácter. Que esa luz de la escritura venga y nos dé claridad, dirección, en donde a veces nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro proceder o nuestra mala mirada pueden producir que a alguien podamos lastimar. Y permite que aquellas personas que están pasando por un problema difícil, en este momento, Señor, tú hables a su corazón, les des entendimiento, les des sabiduría, y todo problema que esté ahí, Señor, se resuelva bajo la gracia y bajo la misericordia de tu Espíritu. Señor, lo único que queremos al hacer esto es edificar el cuerpo, para que el cuerpo crezca. Permítenos contribuir, Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo, para que éste avance a niveles impresionantes en ti. Y Señor, toda persona que está pasando por un problema difícil, dale la luz, dale la sabiduría, dale el entendimiento para que pueda salir adelante. Y si alguno está enfermo, Señor, declaramos tu palabra, que por su llaga es curado y es sanado, para que en el nombre de Jesús sea resuelto cualquier enfermedad. Y si alguno está pasando por un tiempo difícil, Señor, revélate a su corazón. Dale la luz que él necesita para que encuentre la salida, porque la Escritura dice que juntamente con eso vendrá la salida. Y entonces, Señor, yo declaro que ellos son aquellos que estamos en Cristo, somos más que victoriosos y más que vencedores en ti, y permite que algunos vengan al conocimiento de la verdad a través de nuestro testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias, amigos, gracias a todos los que están con nosotros, gracias por escucharnos por las redes sociales, por Facebook, Internet, gracias por estar cada semana aquí con nosotros. Nosotros somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Y te invitamos los domingos a las 5 de la tarde. Estamos en la calle Joyas, 2939, Colonia 3 Estrellas, los domingos a las 5 de la tarde. Te esperamos la próxima semana. Acompáñanos, tenemos otro tema para ti. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.